¿Sabías que cada vez que tomamos decisiones basadas en datos estamos utilizando conceptos básicos de estadística incluso sin darnos cuenta? Hola a todos, soy Marci Chicas y hoy vamos a aprender acerca de un tema muy interesante, el cual es la introducción a la estadística. A lo largo de este video vamos a conocer una breve historia de la estadística, así como algunos conceptos importantes, tales como la diferencia entre estadística y estadística aplicada a la educación, los tipos de variables cualitativas y cuantitativas, estadística inferencial, estadística descriptiva, la relación entre variable independiente y variable dependiente y finalmente las escalas de medición. Para comenzar, hablemos un poco de la historia de la estadística. La estadística como disciplina científica se formalizó en el siglo XX, pero sus raíces se remontan a las civilizaciones antiguas donde se utilizaban formas primitivas de censos en lugares como Egipto, Grecia y Roma, principalmente con fines de propiedad e impuestos. El término estadística fue introducido en el siglo 18 por Ankerwell, inicialmente significando Ciencias de los Asuntos del Estado. Ross afirma que durante la mitad del siglo XVI era habitual que los gobiernos europeos obligaban a las parroquias a registrar los nacimientos, los matrimonios y las defunciones. Aunque la estadística como disciplina formal no se desarrolló hasta mucho después, esta práctica de registro representa un paso importante en la recopilación sistemática de datos demográficos, que es fundamental para la estadística. En el siglo XVII, John Ground fue quien sentó las bases de los métodos estadísticos modernos, porque analizó datos demográficos e hizo inferencias sobre tendencias poblacionales, estableciendo el fundamento para la estadística inferencial actual. La fusión de la estadística y la teoría de la probabilidad a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX impulsó a la estadística como una poderosa herramienta para la investigación científica. Por ejemplo, Ross indica que los estudios de Ground sobre la mortalidad por edades fueron muy útiles para el negocio de las pensiones, ya que estos datos ayudaron a calcular mejor cómo administrar estos fondos de pensiones, permitiendo estimar cuánto tiempo se pagaría en promedio. Hoy en día, la estadística sirve como una herramienta metodológica crucial en diversos campos científicos, porque permite a los investigadores analizar fenómenos complejos y hacer inferencias informadas basadas en datos exactos. Ahora que entendemos de dónde viene, veamos cuál es la diferencia entre estadística y estadística aplicada a la educación. La estadística es una rama de las matemáticas que se dedica al manejo de datos. Su objetivo es obtener conclusiones útiles a partir de información recopilada y se centra en 4 actividades principales: recopilar, representar, analizar e interpretar datos. Congacha sostiene que su importancia radica en que transforme los datos aparentemente inertes en información valiosa para tomar decisiones en situaciones de incertidumbre. Por otra parte, el mismo autor sostiene que la estadística aplicada a la educación es una disciplina que utiliza métodos y herramientas estadísticas para analizar y comprender diversos aspectos del ámbito educativo. Esta rama combina los principios de la estadística con las necesidades del sector educativo, lo que permite a los educadores, investigadores y administradores tomar decisiones fundamentadas basadas en datos concretos. Aunque ambas estadísticas utilizan técnicas similares, se diferencian principalmente en su enfoque y uso, porque la estadística aplicada a la educación se centra en temas como el rendimiento académico, la eficacia de los métodos de enseñanza y la planificación educativa, adaptando las técnicas estadísticas a las técnicas particulares del sector educativo. Una vez aclarada esta diferencia, también es importante clasificar y entender los diferentes tipos de variables que podemos encontrar. 1. La variable cualitativa ordinal nos permite clasificar y ordenar cosas de manera sencilla, de mayor a menor o viceversa.
pero sin brindar una medida numérica entre ellas. Por ejemplo, las tallas de ropa. Sabemos que L es más grande que M, pero no podemos decir que L es el doble de grande que M. 2. La variable cualitativa nominal es aquella que nos permite agrupar, etiquetar o categorizar cosas. Sin embargo, es considerada la más débil porque su propósito es únicamente nombrar las observaciones. Y en caso de utilizar números, estos solo tienen un significado simbólico y no numérico. Por ejemplo, el estado civil de los habitantes. Acá solo los números son solo etiquetas y no podemos calcular un promedio de estado civil o decir que una categoría es mejor o peor que otra. 3. La variable cualitativa continua. La editorial Grudemi indica que la variable cuantitativa continua puede expresar una cantidad infinita de valores sin importar que sea un valor intermedio. En otras palabras, esta variable no está limitada a valores enteros o números exactos como que generalmente conocemos, sino que puede incluir decimales. Por ejemplo, el tiempo que demoramos en llegar a casa. Supongamos que a veces nos tardamos una hora exacta, pero otro día, ya sea por el tráfico o porque nos quedamos hablando con un amigo, tal vez nos tome una hora, 5 minutos, una hora, 10 minutos y así sucesivamente. 4. La variable cuantitativa discreta. Zapata indica que esta variable es aquella variable numérica que solamente puede asumir ciertos valores. Su característica distintiva es que son contables. Esto quiere decir que la variable no puede tener decimales o fracciones. Los valores están separados unos de otros y no hay puntos intermedios entre ellos. Por ejemplo, el número de mascotas que posee una familia. La respuesta sería 1, 2 o 3, pero no nos pueden decir que tienen una mascota y media. Eso sería imposible. Ahora bien, probablemente te estés preguntando cómo aplicamos todos estos conceptos de estadística. Aquí es donde entran dos tipos importantes de análisis estadístico. Primero está la estadística inferencial, que es una rama que se basa en el análisis de muestra, es decir, observaciones de una sola parte de un grupo más grande. Su objetivo principal es hacer generalizaciones sobre toda la población a partir de estos datos limitados. Congacha argumenta que esto implica ir más allá de los datos recolectados y hacer predicciones o sacar conclusiones sobre los resultados. Por ejemplo, en la educación se puede evaluar la efectividad de métodos de enseñanza en grupos más grandes de estudiantes por medio de grupos de estudio con grupos reducidos de estudiantes. Luego tenemos la estadística descriptiva, la cual, de acuerdo con Gacha, consiste en utilizar tablas y gráficos para representar los datos. Su principal objetivo es analizar, resumir y explicar la información obtenida sin crear más conclusiones que los datos presentados. Generalmente, este tipo de análisis suele utilizarse en las fases iniciales de la investigación, cuando se exploran datos por primera vez. Un claro ejemplo donde este tipo de estadística puede ser utilizada es en estudios de mercado, donde se recolecta bastante información sobre las preferencias de los consumidores y se simplifican los resultados por medio de una tabla o una gráfica. Ahora necesitamos comprender dos conceptos esenciales en estadística, los cuales son la variable independiente y la variable dependiente. Márquez define la variable independiente a la que el investigador manipula o controla conscientemente para observar sus efectos. Se considera la causa o el factor potencial que influye en los cambios observados. Por otra parte, el mismo autor sostiene que la variable dependiente es la que se ve afectada o modificada como resultado de los cambios en la variable independiente. Es el efecto o resultado que se mide y estudia. Ahora bien,
La relación de casualidad entre estas variables se establece cuando los cambios en la variable independiente provocan alteraciones en la variable dependiente. Cowens argumenta que la relación de causa y efecto debe ser establecida mediante evidencia probada, análisis estadístico y pruebas de hipótesis. Un ejemplo de causa y efecto, según Márquez, es la hipótesis. Existen en el país métodos mejorados de producción lechera, los cuales, si fueran utilizados por los ganaderos, aumentarían sus ganancias. Métodos mejorados de producción lechera es la variable independiente y el aumento de ganancias se convierte en la variable dependiente. Finalmente, para poder organizar mejor los datos recolectados, utilizamos escalas de medición. 1. La escala nominal es el nivel más básico y es utilizado para clasificar la información en categorías sin un orden específico. Por ejemplo, al asignar nombres o símbolos a las observaciones como letras o números sin que estos tengan un significado numérico. Acá tenemos un ejemplo. La variable principal fuente de energía para cocinar. Escala, electricidad, gas o leña. Ahora tenemos la escala ordinal. Con Gacha afirma que en esta escala los datos se organizan en una escala con un orden establecido, pero sin diferencias numéricas entre los valores. Esta escala es útil porque se puede clasificar la información de manera jerárquica, como al ordenar objetos de menor a mayor, calificar el desempeño de algo en una escala de bajo, medio y alto. Tenemos unos ejemplos. La variable grado militar y o policial. Escala, soldado, sargento, suboficial, oficial. En la jerarquía familiar, hijo menor, hijo intermedio, hijo mayor, madre o padre. Luego tenemos la escala de intervalo, que no solo permite clasificar los datos en categorías ordenadas, sino también medir y comparar las diferencias o distancias entre los valores asignados. Por ejemplo, esta escala es muy útil en exámenes académicos con rangos de 0 a 100. Moreano y otros autores mencionan algunos ejemplos, tales como el coeficiente de inteligencia, la temperatura y el rendimiento escolar. De acuerdo con Congacha, la escala de razón es el nivel de medición más avanzado porque los atributos se organizan de manera cuantitativa en una escala donde el intervalo entre los valores y el punto cero tienen un significado real y preciso. Esto permite determinar si dos valores son iguales o diferentes y en qué magnitud se diferencian. Algunos ejemplos, de acuerdo con Mariano y Zabaleta, son edad, peso e ingresos. En conclusión, podemos decir que la estadística ha estado presente desde tiempos antiguos hasta convertirse en una disciplina científica en el siglo XXI. La estadística aplicada a la educación va más allá de los números y es una herramienta poderosa para que los docentes puedan comprender qué funciona en el aula, por qué y cómo pueden mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los tipos de variables cualitativas y cuantitativas nos permiten interpretar datos correctamente y como resultado nos ayudan a tomar decisiones fundamentadas y confiables en diversos campos, incluyendo el educativo. Comprender la relación entre variable independiente y variable dependiente nos ayuda a establecer conexiones causales, permitiendo identificar valores que influyen en los resultados que observamos. Luego, conocer acerca de la estadística descriptiva e inferencial nos muestra cómo podemos no solo organizar y resumir datos, sino que también hacer predicciones y generalizaciones a partir de muestras limitadas. Finalmente, las escalas de medición son fundamentales para clasificar datos, asegurando que la información sea presentada de manera coherente y comprensible. Bueno, eso ha sido todo por hoy, esperando que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención prestada y hasta la próxima.